mientras vos compartís, yo los voy presentando, muchos ya lo conocen, al doctor Leonardo Balsecchi, a la doctora Gisela Cacase, que son integrantes de la Comisión de Mediación del CAL, forman el equipo de honorarios y jurisprudencia, o jurisprudencia honorarios, vienen trabajando hace mucho tiempo en el tema, recopilando jurisprudencia, trabajando en el tema recursos, fundamentación, un tema que nos preocupa a todos los mediadores de la provincia, que nos genera inseguridad jurídica más allá del lado en que estemos, porque algunos piensan que esto tiene que ver con un enfrentamiento entre abogados y mediadores en cuanto al monto de los honorarios, y yo digo que va mucho más allá de eso, porque nos trae una situación de inseguridad jurídica que perjudica a todos, que es necesario que todos los actores, llámese incluso las compañías de seguro, las cámaras, todos los interesados, podamos aunar criterios en este sentido en cuanto a la fijación de los honorarios del mediador y que sea uniforme en ese sentido también. Bueno, Gisela, así que... Chicas, ahora, mírame, escúchenme, me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ah, tenés que habilitarlo vos, Moni, para que pueda compartir pantalla Gisela. Si no, compartila vos, Moni, ¿la tenés? Sí, si no que lo pase Mónica el Power. Dale, como a mí me da exactamente lo mismo. Bueno, pónganse, esperen un poquito y pónganse de acuerdo que entonces lo abra yo. Dale. Sí, porque dale, se complica. Dale. Bueno, mientras les comento, voy a hacer primero una reseña, una breve referencia a la normativa aplicable y después me meto en los recursos propiamente dichos, por una cuestión de orden. Gisela, esto que fue girando, el principio que teníamos los honorarios establecidos por, igual que los honorarios profesionales de los abogados en IUS, que pasaron a ser suma fija, ¿no? Toda la normativa como fue girando en ese sentido y que estamos reclamando que vuelva actualmente a ajustarse al módulo de IUS. Sí. Igual se puede plantear, por aplicación analógica de la ley 14967 se podría pedir el equivalente en IUS, al aplicar la escala y que traspasen ese monto a IUS, por el artículo 24 de la 14967. El problema no es si es en IUS o en pesos, sino la cuestión pasa que los jueces dejen de ponerse por encima de la ley y la cumplan. Bien. Bueno, ahí estamos. Ahí comienza, Gisela. ¿Estamos bien con eso? Sí, ahí está. Si querés agrandar, eso te iba a decir. Perfecto. Bueno, perfecto. Ahí está. ¿Está bien, Gisela? ¿Empezamos por ahí? Está perfecto. No, listo, este es el tercero. No, el primero. Ponés desde el inicio. Espera un poquito. Espera un poquito. Yo tengo como primero... Este que tengo acá, honorarios del mediador, es el que tengo como primero, Gisela. Ahí está, ese, sí, el anterior. El primero. Ese. Exacto. Bueno. Exacto. Agrándalo, a ver, si podés. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno. Sí. Muy bien. Bueno, va a coordinar la doctora Erika Müller por las dudas, porque yo a las 17 horas me tengo que retirar, así que también Moni va a estar ahí coordinándolo. Bueno. Gracias. Gracias, Cari. Bueno, vamos a decir que entonces los honorarios del mediador se rigen por la ley 13951 y su decreto reglamentario, que establecen una escala que es mínima y taxativa en función del monto del reclamo, acuerdo arribado por las partes, transacción o sentencia judicial. Al ser una normativa específica que regula la actividad del mediador, en esta normativa específica el juez debe fijar los honorarios en función de la escala vigente. No tiene la potestad de regularlos. Esto quiere decir que dentro de esa normativa el juez no le da la posibilidad al juez de regular los honorarios, sino que los fija o los tasa o los determina, y por tanto el juez no tiene la facultad de regularlos. Por eso siempre decimos que se deben fijar y no regular, que la palabra correcta es fijar y no regular, justamente por ese motivo. Ahora, bueno, vamos al decreto reglamentario. El decreto reglamentario de la 13951 teníamos primero el decreto 2530 del año 2010, en cuyo artículo 27 fijaba los honorarios del mediador tomando las bases de los IUS arancelarios. Si recuerdan, se fijaban el monto de los honorarios tomando las bases de los IUS.
Esto, bueno, a partir del 1 de febrero del 2019 se dictó el decreto 43, que comenzó a regir justamente el 1 de febrero del 2019, y el artículo 31 de este decreto 43 cambió la base de los IUS por sumas fijas. Es decir, las sumas estas fijas que establece el artículo 31 del decreto 43 se actualizan a través de las distintas resoluciones ministeriales conforme el aumento del IUS. Esto es porque el artículo 31, última parte, le otorga la facultad al Ministerio de Justicia de readecuar esta escala arancelaria en función de... Hay un micrófono abierto. Ahí está. Se actualiza a través de las distintas resoluciones ministeriales conforme el aumento del IUS, ya que el artículo 31, última parte, le confiere esta facultad al Ministerio de Justicia. O sea que cuando aumenta el IUS arancelario debería aumentar en proporción la escala arancelaria nuestra. Así que, bueno, pasamos al PowerPoint que sigue, Mónica, ¿puede ser? Ya está. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo era la jurisprudencia durante la vigencia del decreto 2530. Acá en Lomas de Zamora tenemos muchísima jurisprudencia durante la vigencia del 2530 que reafirmaba esto que estoy diciendo, que el juez no tiene la facultad o la atribución de regular los honorarios. Me interesa destacar fundamentalmente dos fallos que me parecen que tienen conceptos importantes y fundamentales. Este fallo, por ejemplo, es de la Sala 2 de Lomas de Zamora. Dice que el artículo 27 del decreto reglamentario 2530 establece las pautas mínimas para determinar la retribución del mediador judicial, debiéndose aplicar dicha escala teniendo en cuenta el monto del reclamo, acuerdo o sentencia según corresponda, incluyendo capital e intereses, sin analizar, toda vez que la normativa no brinda esa posibilidad, el desempeño específico del mediador en torno a su importancia, complejidad, extensión y demás pautas aplicables para justipreciar la labor de los profesionales actuantes en el pleito en caso de corresponder. Es decir, acá viene a reafirmar lo que vengo diciendo, que el juez no tiene la facultad de regular los honorarios en base al desempeño específico, complejidad, extensión de la tarea desempeñada por el mediador. Esto viene justamente a reafirmar eso para la jurisprudencia durante la vigencia del decreto 2530, previo al decreto 43. Pasamos a la otra, Moni. Este fallo, que también me parece importante el concepto que tiene, es de la Sala 2 también de Lomas de Zamora. Esto proviene del juzgado 11, que el juzgado 11 había decretado la inconstitucionalidad del artículo 27, y la Sala 2 revirtió el criterio y dijo que, revirtió la declaración de inconstitucionalidad y ordenó al juzgado fijar los honorarios por el artículo 27. Y dentro de ese argumento que dice la Sala 2, dice que como resulta de la ley 13951, la judicatura, o sea, el juez, no tiene como función regular los honorarios de los mediadores, sino que estos llegan al proceso tabulados y al solo efecto de ser ejecutados. Por lo tanto, mal puede asimilarse la situación del mediador con la de los auxiliares de justicia, cuya actividad debe ser mencionada a través de una regulación de horarios. Tampoco comparto que sea facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional de establecer una remuneración apropiada, bien puede determinarlo el legislador sin que ello por sí mismo tome inequitativa la retribución de la tarea. Acá también vemos el concepto importante que es que no somos auxiliares de justicia, justamente. Estamos fuera del proceso nosotros, que actuamos en la etapa previa al proceso y no dentro del proceso como los auxiliares de justicia, y por eso nuestra labor no es susceptible de valoración por parte del órgano judicial. Esta jurisprudencia, como vengo diciendo, es durante la vigencia del decreto 2530, por lo menos dentro de lo que es el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, era favorable a este criterio a fijar honorarios conforme a la escala legal. Si bien hoy por hoy esta jurisprudencia cambió un poco conforme vamos a ir comentando las medidas que avanzamos, y bueno, hoy por hoy sí tenemos un cambio en el sentido de que tenemos muchas regulaciones que están moriferadas, muchas sin fundamento y otras fundamentadas en el 1255 y en el 730 del Código Civil.
Bueno, igual Gisela, esto, una cosa, sí. acá están aportando que justamente también hay fallos de Quilmes, Flavia está aportando, que hacen una valoración de la tarea del mediador por cantidad de audiencias, justamente lo que vos estabas mencionando se da incorrectamente. Que es justamente lo que la ley no permite. En realidad, lo que correspondería es que el juez, para inaplicar esa ley y ese decreto, porque es una normativa específica de la actividad del mediador, el juez, para inaplicar eso, debería previamente dictar la inconstitucionalidad de la ley y ahí sí arrogarse facultades para regularlo, entiendo yo, haciendo un análisis jurídico de la situación. La ley no le da esa facultad de regular horarios. Nos están pidiendo el detalle de los fallos. Lo que voy a poner es que envíen mail al área académica del CAL para que después le remitamos por lo menos el PowerPoint con la referencia a los fallos. Queda todo en el colegio, sí. Después, si no quieren anotar, el material va a estar a disposición todo en el colegio. Seguimos. ¿Paso a la otra? Sí, pasa la otra. Dale. Ya está. Bueno, ahora lo que vamos a analizar es, cuando obtenemos una resolución judicial que fija o regula honorarios, en realidad corresponde fijar, pero como los jueces utilizan la palabra regular, digo fija o regula honorarios. ¿Qué es lo que debemos analizar de esa resolución para ver qué remedio procesal o qué recurso corresponde utilizar? Nos tenemos que fijar, en primer lugar, cuál es la escala que corresponde aplicar a esa regulación. Y acá hay que tener en cuenta que a partir del 1 de febrero de 2019 se aplica el decreto reglamentario 43/2019, siendo la resolución actual la 358-2020 del 26 de mayo del 2020. Esta, la 358-2020, es la última actualización que dictó el Ministerio. Después tenemos que analizar si es anterior al 1 de febrero de 2019, si la mediación es anterior al 1 de febrero de 2019, en principio se aplica el decreto 2530. ¿Por qué? Porque el artículo 7 de la Constitución consagra el principio de la irretroactividad de las leyes. Por lo tanto, aplicando el artículo 7 del Código Civil y Comercial, la ley no se puede aplicar en forma retroactiva. Entonces, jurídicamente, lo que corresponde es que las anteriores a dicha fecha se les aplique el decreto 2530. Después hay que analizar si los honorarios fijados son los que corresponden a la escala aplicable. Primero tenemos que tener en claro cuál es la escala aplicable. Y una vez que tenemos en claro cuál es la escala aplicable, ver si los honorarios que regularon son los que corresponden a la escala aplicable. Si no son los que corresponden a la escala aplicable, ¿qué pasa? Hay que ver si el fallo está debidamente fundado. Es decir, si el fallo tiene adecuada fundamentación. Porque si el fallo tiene adecuada fundamentación, corresponde un recurso o remedio procesal que podemos interponer. Si el fallo no tiene adecuada fundamentación, que es lo que se va refiriendo en todo Balsecchi, por eso no me quiero meter mucho en el tema, corresponde otro remedio procesal o recurso. Nos tenemos que fijar también si se adicionaron los aportes de ley y el IVA en caso de corresponder, y si hay errores numéricos o en los nombres. Pasamos si querés, Moni. Ahí está. Esto quiero aclarar porque siempre me lo preguntan, recibí varias preguntas con este interrogante, entonces me pareció bueno hacer esta exposición o esta aclaración con respecto a que las resoluciones que fijan o regulan honorarios son autos interlocutorios, por lo tanto no son susceptibles de recurso de reposición. La reposición solo procede contra providencia simple, causa en honor grave e irreparable, artículo 238 del Código Procesal. Esto quiere decir que toda resolución judicial que fije o regule honorarios, no le podemos interponer contra ella un recurso de reposición, porque al no ser una providencia simple que cause honor grave e irreparable, no es susceptible de recurso de reposición. Entonces, ni la reposición ni la reposición con apelación en subsidio proceden contra una sentencia que regula un honorario, por ser un auto interlocutor. Esto quería aclararlo. Vamos con el siguiente. Recurso aclaratorio. Es el primer recurso a remedio procesal. Gisela, acá aportan una pregunta, no sé si querés dar acá tu opinión. ¿La escala aplicable es a la fecha de cierre de mediación o de la regulación, que en realidad no sería regulación, sino fijación de honorarios?
Repetime la pregunta porque no te llegué a escuchar. La escala aplicable, sí. Claro, la escala aplicable preguntan qué criterio debiera tomar el juez para la fijación de honorarios, la fecha de cierre de la mediación o la fecha de la fijación de honorarios, que acá refieren regulación, que no sería tal, estamos diciendo que fijación de honorarios. Claro. Yo considero que para mí, como las resoluciones actualizan el decreto 43, se debería tomar la última resolución, la resolución vigente al tiempo de la regulación. Hoy las 8.58, ¿no? 3.58. Si no me paso la memoria, 8.58. 3.58 a partir del 26 del 20. Mayo. Claro, exactamente. Tal cual. Sí, para mí es aplicable, no sé qué opina Leonardo al respecto, pero para mí es aplicable la vigente al tiempo porque justamente la resolución viene a actualizar la escala del decreto 43. Así que para mí es la última, la vigente al tiempo de la resolución. Sí, es importante además destacar que no hablamos de regulación e insistimos con fijación porque consideramos que no debe hacerse una valoración. A mí me cuesta igual, a mí se me cuesta porque como los jueces hablan tanto de regular, nosotros sabemos que corresponde fijar, pero ellos regulan. Entonces las resoluciones dicen regular. Entonces, sí, es difícil a veces seguir con el vocabulario correcto. Bueno, ¿sigo con la declaratoria? Aclarar. Sí, seguí adelante. Entonces, en la aclaratoria procede a efectos de aclarar cualquier error material o punto oscuro de la sentencia, siempre que no modifiquen lo sustancial del pronunciamiento dictado. Está receptado en el artículo 36, inciso 3 y 166 del Código Procesal. El 166 se refiere a la actuación del juez posterior a la sentencia. El 36, inciso 3, habla de corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión y esta no hubiera sido consentida por las partes. Esto quiere decir que puede ser corregida una sentencia, sí, según los defectos que contenga. Si tiene algún error numérico, por ejemplo, si hay una discordancia a veces entre el monto expresado en letras y el monto expresado en números, se puede pedir al juez que aclare cuál es el monto correcto. Puede ser ampliada si tuviera omisiones. También, por ejemplo, se suelen olvidar el 10% de aporte de ley y normalmente también tenemos que pedir que se aclare que corresponde adicionar a los honorarios el 10% de aporte de ley. Y clarificada también si tuviera conceptos oscuros con el límite de que no modifique lo sustancial de la decisión. Pasamos al siguiente. El plazo para interponer la aclaratoria son 3 días, desde la notificación. Si me llegó una cédula, tengo 3 días. Y si no me llegó una cédula porque no me notificaron, puedo notificarme en el escrito en forma espontánea e interponer la aclaratoria en el mismo escrito. Me notifico e interpongo aclaratoria. No requiere sustanciación, esto quiere decir que no se le corre traslado a la otra parte, lo resuelve directamente el juez, lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución, no lo resuelve el Tribunal Superior, no suspende el plazo para apelar, y esto es importante también porque los plazos, el plazo de la aclaratoria y de la apelación corren en paralelo una vez que me notifiqué. Es decir, si yo me notifiqué de la aclaratoria, de la resolución judicial de forma espontánea, me interpongo aclaratoria, ya me está corriendo el paralelo el plazo de la apelación. Entonces, podemos interponer aclaratoria con apelación simultánea. Es simultánea, no subsidiaria, porque en un mismo escrito podemos pedirle al juez que solicitar la aclaratoria del punto oscuro o defecto de sentencia que queremos solicitar, y en un punto 2 podemos poner que, siendo que la aclaratoria no suspende el plazo para apelar, interpongo en forma simultánea con la aclaratoria requerida en el punto precedente el recurso de apelación. Entonces, de esta manera no perdemos el plazo de la apelación. Yo no suelo usar, por ejemplo, la aclaratoria con la apelación simultánea cuando me faltan los aportes. Interpongo la aclaratoria y también interpongo la apelación simultánea, porque si el juez me da lugar a la aclaratoria, la desisto, pero por lo menos la interpuse y no perdí el plazo. Si el juez me deniega la aclaratoria,
sigo adelante con la apelación. ¿Se entiende? Es decir, cuando interpongo aclaratoria con apelación simultánea, después saco un despacho resolviendo la aclaratoria y concede la apelación. Después, de acuerdo al resultado de la aclaratoria, es cómo si uno va a seguir adelante con la apelación o no va a seguir adelante con la apelación de acuerdo al resultado. También se podría interponer aclaratoria por una cuestión relativa, por ejemplo, a aportes, y apelación simultánea referida a apelación de honorario por alto o por bajo, que es a lo que me voy a referir después, a la apelación por alto o por bajo. Lo importante acá que hay que tener en claro es que la aclaratoria puede ir sola o puede ir acompañada de la apelación simultánea. Pero si interpongo la aclaratoria y no interpongo la aclaración, ya perdí el plazo para la apelación. Bueno, ahora vamos con el de apelación. El recurso de apelación es un remedio procesal por el que reclamamos al Tribunal Superior, al que dictó una resolución, que la deje sin efecto, dictando en su lugar otra, que repare los agravios que le ocasiona la primera. Procede contra la resolución, por ejemplo, ¿no? Contra una resolución que fija honorarios por debajo de la escala legal, con adecuada fundamentación. ¿Y por qué por qué digo con adecuada fundamentación? Por lo que me referí antes. Si el fallo fija honorarios por debajo de la escala legal, pero no tiene adecuada fundamentación, en principio correspondería plantear otro recurso, que es la nulidad a que se va a referir el doctor Leonardo Balsecchi. Si el fallo fija honorarios por debajo de la escala legal, pero con adecuada fundamentación, por ejemplo, se fundamenta en el 1255 o en el 730, ahí podemos apelar, en este caso sería por bajo. Los honorarios se pueden apelar por alto o por bajo, por alto casi nunca lo apelamos, pero existe la posibilidad de apelarlo por alto o por bajo, como ser si fijarían por debajo de la escala legal. El plazo de la interposición de la apelación son 5 días desde la notificación. Se cuenta igual que el de aclaratoria. Si me notifico en forma espontánea porque no me llegó ninguna cédula, me puedo notificar en forma espontánea e interponer la apelación. Ahora, como las notificaciones son electrónicas, hay que tener en cuenta también que los plazos se cuentan conforme la acordada 3845. O sea, me notifico el martes o viernes siguiente y a partir de allí se cuentan los 5 días y las 4 horas del plazo de gracia. Pasamos el power. Cuando se apelan honorarios, por alto o por bajo, se debe apelar y fundar en el mismo acto. Esto es porque el artículo 57 del 8904, actual 14967, dice que cuando se apelan honorarios se debe fundamentar en el acto de la interposición. Las regulaciones de honorarios serán apelables dentro del término de 5 días, pudiendo solo fundarse en el acto de deducirse el recurso y sin sustanciarse sus fundamentos. Esto es el artículo 57 de la 14967, viene a referenciar que el momento procesal oportuno para fundamentar la apelación de honorarios es en el momento de la interposición, porque como se aplica este artículo, uno debe apelar y fundar. No apelar y esperar los 5 días de la concesión del recurso, eso es en otros, no en los supuestos de apelación de honorario. Lo correcto es apelar y fundar en el mismo acto por el 57 de la 14967. Hay jurisprudencia también de esto que ahora está en el power siguiente. Pero primero quiero aclarar que la fundamentación no se corre trasladado a la otra parte, y esto es un agregado mío, salvo que se involucren otras cuestiones, por ejemplo, esto no se llega a leer, se apela a la base regulatoria. Esto lo agregué yo, es un agregado mío, porque en una oportunidad yo apelé honorarios por bajos y cuestioné que el juez me había aplicado más la base de la regulación, la base regulatoria. Le había aplicado la escala, pero con otra base regulatoria, no con la base regulatoria que correspondía. Y en ese caso la Cámara entendió que correspondía correr traslado a la otra parte porque se estaban involucrando otras cuestiones de fondo y que correspondía dar traslado. O sea, en principio no se da traslado, salvo que se involucren otras cuestiones, puse yo, y que la Cámara de Apelaciones o el juzgado entienda que se debe correr traslado de la fundamentación. Pasamos.
Esta es la jurisprudencia de que hablé, que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que dice que cuando la fundamentación de la apelación de honorarios puede hacerse en el mismo escrito, pero no está permitido hacerlo con posterioridad, es decir, el momento procesal oportuno para fundamentar la apelación de honorarios es cuando se interpone, ya que la misma jurisprudencia de la Suprema Corte lo dice, y porque además lo que hay que tener en cuenta es que como se aplica la 14.967, el artículo 57, la fundamentación en el caso de la apelación de honorarios en realidad es optativa. Entonces, si yo no apelo y fundo cuando interpongo, el juez entiende que yo no lo quise fundamentar. Entonces, conviene, corresponde en realidad y conviene apelar y fundar en el acto de la interposición. Ahí en el, quise pregunta, Juan Manuel aportaba la aplicación del 25... No leo mucho las preguntas porque me desconcentro y me... No, está bien, yo te las paso, te las vamos viendo. No, simplemente para los que están participando también las traigo como comentario, porque está hablando de la aplicación del 2530, que en cuanto al principio de retroactividad de las leyes, artículo 7 del nuevo Código Civil y Comercial, y la aplicación del 2530 al momento del cierre de acta de cierre de la audiencia, de la mediación, en el decreto aplicable, y él consideraba el que debía aplicarse. ¿Es cierto? Que bueno, supongo que van a ahondar mucho más en esto, pero hay fallos que la mayoría de los fallos aplican la realidad el último decreto. Yo tengo mediaciones cerradas en el 2014, 2015 que todavía no cobré. Yo sé que no me van a venir a aplicar el 2530, aunque jurídicamente lo tengo que decir porque es lo que corresponde. O sea, jurídicamente corresponde el 2530. A esta altura no creo que lo apliquen porque se hizo excesivamente oneroso y desactualizado. Pero jurídicamente, si haces un análisis jurídico, corresponde el 2530. ¿Se entiende? ¿Cuál es el análisis? Marcelo dice, la más benigna para el mediador. Mediador. No, nosotros, bueno, no sé si tocaron ahora el tema. A mí lo que me parecería justo que, obviamente, que la aplicación del 2530 se tornó oneroso y excesivo, y de aplicarse supera a veces el monto del mismo acuerdo en los montos bajos. Acuerdo de 3.000 y te sale un honorario de 4.000 porque son 2 views. O sea, en realidad es excesivo, es oneroso y no, pero yo creo que se deberían regular honorarios en esos casos y morigerarlo, pero tomar el tope de la última resolución que fija honorarios. Yo considero que nunca se pueden fijar honorarios por debajo de la última escala. Eso es lo que me parece, lo que creo yo, que es como habíamos hecho el trabajo en todo el ámbito de la comisión de mediación, habíamos hecho un dictamen donde hacíamos ese análisis. Sí, totalmente. Habíamos hecho, sí, tal cual, ustedes habían confeccionado, Gisela había volcado en un dictamen que lo llevamos, lo compartimos ahí en Colproba, que al menos como mínima, que no se, digamos que se tenga como límite, no menos del decreto, claro. Del decreto, y lo que está sucediendo hoy por hoy, que es preocupante, es que las regulaciones en algunos casos son el 50% de lo que dice el decreto hoy. O sea, no son 2, 3, son el 50%, entonces hay una diferencia. Entonces, bueno. Okay. Te aportaba eso porque lo estaban aportando ahí en el chat. Seguí adelante. Sigo adelante. La fundamentación de la apelación es muy importante. La fundamentación de la apelación debe ser una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que provocan agravio. Es importante fundar los agravios en forma clara y precisa, es decir, los agravios deben estar claros, concretos, debe decir, me agravio por esto y por esto. Concreto, si hay doctrina para agregar mejor, si hay jurisprudencia mejor, todo lo que más se pueda fundamentar. La fundamentación debe ser autosuficiente porque se debe bastar a sí mismo, uno debe leer el escrito y debe estar, que tiene que poder interpretar de la sola lectura sin necesidad de remitirse a otro documento, digamos.
se debe constituir domicilio dentro del radio de la alzada, acá sale cortado, dentro del radio de la alzada para cumplir el 249 del Código Procesal. Esto también es importante, por lo menos para los mediadores de Avellaneda y Lanús, porque nosotros tenemos la Cámara de Apelaciones en Loma de Zamora y los juzgados en Avellaneda y Lanús. Entonces, cuando interponemos el recurso, tenemos que constituir domicilio dentro del radio de Loma, donde está la alzada. Según el 249 lo debemos constituir cuando lo interponemos. El apelante cuando interpone el recurso. Nosotros somos el apelante, por lo tanto tenemos que interponerlo en el primer recurso. Aunque en la práctica, si no lo constituís, el juzgado te está sacando un despachito que dice que se intiman las partes a constituir el domicilio, pero bueno, lo correcto es constituirlo en el acto de la interposición. Hasta acá, no sé si me quieres leer la pregunta que pusieron recién, que no leí. Correcto. ¿No? Bueno, seguimos. Pásalo, Mori Power. Aclaratoria en cámara. Las sentencias emanadas de la Cámara de Apelaciones también son susceptibles de recurso de aclaratoria. Cuando se ha padecido algún error material u omisión en la sentencia, siempre que no se modifique en lo sustancial del pronunciamiento dictado, es lo mismo que expliqué para el recurso de aclaratoria en primera instancia. En la Cámara funciona exactamente de la misma manera. Se puede aclarar, se pueden pedir aclaraciones y se pueden pedir que si se ha omitido algo, que también se corrija el error material. O sea, el principio es el mismo que en primera instancia. Lo único que hay que tener presente es que el escrito se debe interponer ante el mismo órgano que dictó la resolución, es decir, la Cámara de Apelaciones. Aunque el expediente haya sido remitido al juzgado de origen, esto es, porque a veces sacan una resolución, el expediente lo bajan al juzgado, y uno cuando lo ve el expediente del juzgado se da cuenta que había un error en cámara. En este caso, la aclaratoria se debe interponer en el mismo órgano que dictó la resolución, es decir, en la Cámara de Apelaciones, y en ese caso la Cámara de Apelaciones se encargará de pedir el expediente para que el juzgado se lo remita. Pero no se interpone en el juzgado, aunque el expediente está en el juzgado, porque te lo rechazan. O sea, la aclaratoria con respecto a sentencia de Cámara se debe presentar el escrito en la Cámara de Apelaciones. Y el plazo es el mismo que de la aclaratoria de primera instancia, 3 días desde que me notificaron. Si bajó el expediente a primera instancia y no me notificaron, todavía no me corre el plazo. Entonces ahí lo que conviene es presentar un escrito notificándose en forma espontánea y pedir aclaratoria, pero el escrito presentarlo en cámara. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Acá ya termina el Power. Ok, bueno, Gise, te voy a pedir un favor por las dudas. Moni va a seguir compartiendo pantalla del Power para las imágenes del Power de Leo, que ahora va a comenzar su exposición. Y ¿será posible, por las dudas, si yo me retiro, que vos mires las preguntas del chat, así vos vas intercambiando con Leo? Dale, mirás el chat, ahí lo último que escribió Juan Manuel, por favor, préstate atenta a eso. Bueno, Leo, doctor Balsecchi tiene la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el tema que abordar, antes que abordar el tema de las nulidades, que me toca de los autos regulatorios, mal llamado regulación de honorarios, sino fijación de retribución del mediador, es lo correcto. Quiero aclarar que la ley aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento del acta de cierre, de acuerdo a la doctrina de la Corte Provincial sentada en el fallo Morcillo. Bueno, abocándome al tema de las nulidades, nosotros vemos constantemente o retribución, que 5, o si no, leyendas como la siguiente, el artículo 1255 del Código Civil y Comercial, análogo al anterior 1627
Código Civil otorga a los magistrados la potestad de disminuir los honorarios e incluso ir por debajo de las escalas arancelarias cuando haya una evidente e injustificada desproporción. Esto es nulo, es nulo la sentencia porque no está fundada. Esto no es la fundamentación que les exige a los jueces el artículo 171 de la Constitución. Como dice el Power, la fundamentación es a los fines de asegurar el debido proceso y derecho de defensa en juicio, ¿sí? Porque tiene que ser derivación razonada del derecho vigente, sin que basten medias apreciaciones subjetivas del juzgador ni argumentos carentes de contenido. Este fallo que yo les acabo de leer está carente, no está fundamentado, no es derivación razonada del derecho vigente, sino una mera apreciación del juez como para cumplir con el 171. Ninguno de los fallos que yo he visto hasta ahora respecto de la fijación de nuestra retribución están fundados en derecho. No hay, y cuando hablo de fundar en derecho, estoy queriendo decir que sea una interpretación que siga un camino lógico, jurídico, que justifique la determinación del magistrado, a la cual ha arribado el magistrado. ¿Sí? Tampoco sirven las citas de antecedentes jurisprudenciales. Con eso no se funda tampoco fundan. Cuando nos remiten no, es en cada caso específico. Bueno, podemos... Leo, cuando hablas de fundamentación de cada uno de los fallos y estos recursos de nulidad que vos nos estás contando, el otro día conversábamos y me contabas que hiciste ya presentaciones en las distintas salas de la Cámara, en Lomas. Claro, lo que ocurre es lo siguiente. Sí. Ocurre lo siguiente. Yo considero que ante una situación de gravedad institucional. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros teníamos un juzgado, el 1 de Avellaneda, que con el decreto 2530 fijaba los honorarios en ius arancelarios. Después cambió. Hace 1 año y medio, 2 años, en La Plata hubo una reunión de cámaras donde hicieron cambiar el criterio, porque Lomas, Junín y otro departamento judicial aplicaban a rajatabla el decreto 2530. ¿Sí? A partir de ahí comenzaron a especificar, digamos, no eran news, sino en pesos. Con lo cual nos perjudicaba, porque si le aplicábamos la tasa activa, lo actualizamos con tasa activa, era menos que el IUS al momento de la percepción de los emolumentos. ¿Sí? ¿A qué va todo esto? Todo esto también motivó, hubo un fallo excelente de la magistrada de mendocina Kelmemeyer de Carlucci, del cual se inspiró el doctor Jorge Peirano, calificando al clare loci con la locución genérica de la imposición procesal que configura para el magistrado un deber jurisdiccional inherente a la redacción de sus resoluciones. Sostiene que el aludido pronunciamiento constituye una verdadera consagración jurisprudencial de una figura doctrinal todavía sin madurar, pero abundante y fértil en consecuencia, y finaliza con la siguiente exhortación. Bueno, los fallos no solo tienen que procurar una respuesta realista a las particularidades del caso sujeto a decisión, sino que la doctrina que surge de los mismos posee un efecto expansivo que puede incidir en la consideración más amplia de las cuestiones involucradas en el debate judicial. Sin duda, la función judicial va tomando también una cultura jurídica y el juez actúa a través
de los repertorios de jurisprudencia. ¿Sí? No pueden apartarse. Hace la fundamentación de las sentencias, hace al Estado de Derecho. Es un pilar de los Estados de Derecho, porque si no, el órgano jurisdiccional no está cumpliendo con su función. Sí. No, yo te decía que comentes, el otro día conversábamos justamente de las presentaciones que habías hecho basadas en esta en todo esto estoy haciendo estas presentaciones. Exacto, tal cual, Leo. ¿En qué estado están para comentarles? No, en estado están, no las elevaron todavía. No, acá hay una cuestión muy sencilla. Cuando vos apelás por bajos, el juez te puede decir, no, tengo potestades para morigerar los honorarios. ¿Sí? El 1255, el anterior 1627, me da potestades, me da la potestad de morigerar los honorarios. Ahora, cuando uno le plantea la falta de fundamentación jurídica, es blanco o negro. ¿Está fundado o no está fundado? Y ahí hay un problema serio. El juez queda en evidencia. No tiene cómo zafar si no fundó. Y es pasible de sanciones también. ¿Por qué? Porque violaría el precepto iuria novit curia. El juez sabe el derecho y debe aplicarlo. Si no funda en derecho, es que no sabe derecho. Motivo de iuri. Sí. Bien. Acá hay... La apelación. ¿Cómo incubamos la nulidad? A través del recurso de apelación, de acuerdo al artículo 253 del Código Procesal. ¿Qué nos permite también? ¿Sí? Nos permite, en caso de ser necesario, recurrir a la Corte por el recurso extraordinario de nulidad, sin necesidad que se requiera ni depósito previo ni monto mínimo. Hay un fallo de corte, Quinteros Palacio, Gabriel y otro contra Deva sobre expropiación irregular, donde dice que las leyes arancelarias de la abogacía de la provincia de Buenos Aires tienen carácter de orden público al fijar los honorarios. ¿Por qué? Porque por el cobro del aporte profesional, porque estamos se estaría perjudicando a la caja de previsión social. Por ejemplo, ha ocurrido caso, le voy a poner un caso propio, tenían que fijarme 188.000 pesos, me fijó 44.000. Correspondía al decreto 2530 y menos del 4319. Lo que quiso. La caja también perdió ahí. Es mucho lo que la afectación no solo de los mediadores, sino de los abogados pasivos y activos por la merma de los ingresos. Considero que por lo que hizo deben ser sumas millonarias, ¿no? Cuando yo interpongo, pido que se le dé traslado a la Dirección Provincial de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y a la Caja de Previsión para que intervengan. La ley me habilita a hacerlo. Primero porque es el ente de Contralor, del cual nosotros dependemos. Y acá quiero hacer una mención a un encuadre jurídico desde mi óptica. Para mí nosotros no somos auxiliares de justicia como se nos hace ver en la jurisdicción, sino que en el ámbito del procedimiento de mediación somos funcionarios públicos. ¿Por qué?
Nosotros recibimos la mediación, la cargamos en Mediare. Aceptar o rechazar. ¿Sí? Cuando aceptamos, si terminamos con el proceso, tenemos que rendir cuentas de nuestra gestión. Hay un mandato tácito. En el membrete de las actas de cierre, de la sede de audiencia, de los certificados, no surge el nombre de cada profesional, de cada mediador, sino del Ministerio de Justicia. Estamos cumpliendo una función delegada. Y eso también podría ser sobre la... Y eso es muy importante, porque nuestra función es completamente distinta al respecto de los auxiliares de justicia. Completamente distinta. Intervenimos en un proceso anterior. Por lo tanto, no tenemos por qué ser... Y las funciones son diferentes a la de un arquitecto, de un ingeniero, de un médico. Bueno. Después, el otro power. ¿Qué dice la Corte de Nación? La Corte de Nación habla de la arbitrariedad de la sentencia cuando se da, al prescindir del texto legal aplicable o de una fundamentación dogmática o solo aparente, como en el primer caso que mencioné, el primer fallo que leí, es una fundamentación dogmática o solo aparente. Por lo tanto, a criterio de la Corte Nacional, se estaría hablando de una sentencia arbitraria. Bueno. Dice, vos tenés ahí preguntas que quieras pasarle a Leo del chat. Estaban consultando justamente. Preguntó, sí, acá una colega preguntó. Perdón, disculpa, no. No debemos perder de vista algo que es fundamental. Cuando los jueces no fundamentan el derecho, como le exige el artículo 171 de la Constitución de la provincia, están cometiendo un delito. 248 podría ser el tipo, o 269 más grave, el prevaricato. Incumplimiento de los deberes de funcionario público o prevaricato. Creo que había un power que yo había puesto. Ahí está, ahí salió. La norma tutela el respeto y acatamiento a las normas constitucionales y legales en... O sea, la única forma que los jueces tienen para apartarse del texto que deben aplicar es que esté debidamente fundada, debidamente motivada. Tiene que haber una construcción lógica jurídica que lo lleve, que arribe al decisorio desde el inicio de por qué. ¿Por qué la desproporción? ¿De dónde surge la desproporción? ¿A quién afecta? ¿A quién está afectando? Y debido a este tema que yo he hablado con jueces, y el argumento dice, doctor, por una actita. O, claro, entonces ahí uno le responde, con eso cumple con el artículo 171 de la Constitución, se acabaron las palabras. O aquel funcionario, como me pasó en el juzgado 1 de Avellaneda con el secretario, que me dice, doctor, los mediadores no pueden ganar más que los abogados.
y con eso está fundando, dando cumplimiento con el artículo 171 de la Constitución de la provincia? No, no tienen respuesta. Y entonces, al no haber respuestas jurídicas de por qué se apartan, por qué incumplen con la Constitución, y el sistema judicial carecemos de seguridad jurídica y por ende tambalea el sistema democrático. Porque es uno de los pilares donde se asienta, es en el Poder Judicial. Entonces no puede ser como un colega acá presente que estaba haciendo preguntas, que fue a hablar en una cámara y le dijeron, doctor, ustedes son poquitos. ¿Sabe la cantidad de abogados de compañía de seguros que yo tengo acá todos los días? Y es lo que nos falta a nosotros, como mediadores. Ser más solidarios y hacer más lobby. Porque nosotros estamos quizás mojándole la oreja a muchos intereses. ¿Sí? Entre ellos lo de las compañías de seguros, lo de los bolseros, los de los jueces, que se creen únicos e irrepetibles, que todavía no se dieron cuenta que son de carne y hueso como nosotros, o que ingresan a la función judicial y ya te miran por encima del hombro. ¿Cómo? Si ayer jugábamos al fútbol o tomamos café juntos y hoy me miras por arriba del hombro. Estamos muy maltratados. Y los abogados también, en general. No solo los mediadores. El tema de los honorarios, no sé qué pasa con los abogados también. A mí me ha tocado ingresar en un juzgado y ver cómo dos empleados, uno le decía al otro, no sé qué hacer con esto, porque y le tengo que fijar honorarios y lo que me marca la escala es mucho. Y hablar con el secretario y fijar el mínimo. Sí, pero ya hablé, pero también es mucho. ¿Y quién es un empleado judicial para decir si el profesional cobra mucho, cobra poco? Disculpe. Y este problema se va agravando. Se va agravando porque no hay una oposición férrea, a mi entender, contra esas conductas que regulan lo que se le parece, lo que les parece. Ese es uno de los, a mi entender, uno de los grandes problemas. Más allá de, cada vez los jueces se consideran que están más por encima de la ley. Y si me disculpan, si me permiten un exabrupto, para mí hay jueces que se creen nacidos de las bolas de Júpiter. Son muy soberbios. Leonardo. Discúlpame. Leo, una pregunta que están haciendo. ¿Hubo alguna resolución de la Corte respecto a alguna presentación por los honorarios de los mediadores? ¿O todavía todavía no se resolvió nada de eso? A la Corte no han llegado. Y eso es un buen tema, Mónica, porque a la Corte tendríamos que llegar con apoyo de alguna institución, como amigos curiae, amigos del tribunal. Creo que en La Plata hubo un caso, no sé cómo terminó, de un mediador, que el Colegio de Abogados de La Plata lo acompañó como amigo del tribunal. Yo creo que ese es un camino a intentar, porque hay que ir por encima de las cámaras. El otro camino es control judicial, para demostrar lo que está pasando. Los jueces no cumplen con la ley. A ver qué pasa. La procuración de la Corte, a ver qué está pasando. Porque puede haber buena predisposición, yo sé que lo hubo, en ir a hablar con las cámaras, en ir a hablar con los jueces, pero cuando el que va a hablar le dicen todo que sí, salió del despacho, te aplican la doctrina Lelutier. Minga, hacen lo que quieren. Y vos te fuiste contento. Yo fui a hablar, me dijeron que sí, está solucionado, olvídate.
Estamos frente a una corporación. Y los esfuerzos individuales de nada sirven. Si no nos aglutinamos, si no nos fortalecemos, y si no vamos a tocar las puertas donde tenemos que tocar, que son la Corte. Control Judicial, 13 y 48, piso 13º. A ver cómo llegamos ahí o a la Corte. Leonardo, acá José Luis Villarreal puso el fallo que estábamos comentando hoy, que temprano comentamos, que me decías, claro, que... Es una barbaridad. A ver, el tema es, en una mediación en la que él intervino, que era sobre escrituración, el bien escriturado se escrituró en $80.000 y a él le regularon 14.000 pesos porque dicen que el fundamento es que la mediación se inició por monto indeterminado. No está fundado. No está debidamente fundado. Si hay un monto, perdón, si hay un monto superior. No, la base regulatoria, perdón, ¿puedo intervenir? La base regulatoria para calcular los honorarios del mediador se fija conforme al artículo 54 del anterior 8904, actual 14967. La base regulatoria es el monto involucrado, en este caso el inmueble, llámese evaluación fiscal o monto del valor del inmueble, como está poniendo $80.000. Yo no creo que lo regulen por $80.000, pero por una evaluación fiscal sí deberían regularlo. Una pregunta. ¿A los abogados le retribuyeron por monto indeterminado, le fijaron honorarios o como o por el monto del acuerdo? ¿Qué base regulatoria se tomó para los abogados? Sería la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué base regulatoria se tomó para los abogados? Seguro que fue el monto del acuerdo que le regularon honorarios a los abogados. Entonces, están haciendo una diferencia, están violando la Constitución, principio de igualdad ante la ley. Aparte, la ley no lo habilita por el monto indeterminado, si hay un monto superior. La ley no... Indeterminado sí, porque no sabes cuál va a ser, en definitiva, después del desarrollo del proceso, vas a conocer el monto definitivo y sobre ese tiene que regular. Es lo mismo cuando vos vas en una sucesión, llegás a la partición. Para la partición tenés que tener montos reales, no de la evaluación fiscal. Y te quieren regular por la evaluación fiscal. Y no por el monto regular. El 54 de la 14967 permite también tomar la evaluación fiscal incrementada en un 20%. ¿Te acordás? Sí. O sea que, pero igual, si nos regularan por ese monto estaría súper bien. La evaluación fiscal incrementada en un 20%, ya me siento recontenta. A mí también me pasó lo que comenta José Luis, que se me tomó la base de un acuerdo del expediente conexo y no la base del inmueble. Fue y sabes que apelé la base regulatoria y le dieron traslado porque consideró que yo había incorporado otras cuestiones. Y le dieron traslado del memorial a la contraparte. Y igual me lo rechazaron. A mí como abogado en Quilmes, en un sucesorio, quisieron regularme sobre la evaluación fiscal y no sobre la evaluación real, habiendo evaluaciones reales de una partición. Por eso digo, están haciendo cualquier cosa. Coincido, sí, por eso reitero, se creen que están por encima de la ley los jueces. Ese es el grave problema. Y recién había una pregunta, ¿cómo llegamos a control judicial? Bueno, institucionalmente se tiene que llegar, porque acá nos estamos perjudicando todos. Hasta no solo los mediadores, los abogados también, porque nos están tocando la caja. Y yo voy a hacer una pregunta, a ver si esto a los escribanos se lo iban a hacer. Ni locos. No. Y creo que son menos que nosotros. Es una cuestión de determinación. Leo, sí. Hoy hiciste referencia a que cuando vos haces alguna apelación, pedís que se le dé traslado a la caja.
¿Y a quién Sí. más habías dicho? ¿A la caja y a quién la más? Dirección Provincial de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Está bien. ¿Por qué? ¿Y Porque la caja no se presenta? no. En un fallo, en un caso, Bocaccia me dijo que no tenía por qué. ¿Sí? Si no se presenta es problema de la caja. La caja es la que está custodiando o administrando bienes de terceros. Tiene la obligación, la ley dice que está legitimada. El artículo 12 de la modificación de la 6.716 dice que está legitimada. Entonces se tiene que presentar. Yo la cito e insisto, los temas de nulidades los empecé a plantear justo ahora, un poco antes de la pandemia. No sé si por eso o porque no quieren estar expuestos no los están elevando. Pero son... Y sí, que ante una nulidad por falta de fundamentación jurídica, no es lo mismo que una apelación por bajos o por altos. El juez queda expuesto. El juez... A mí yo apelé, hice una nulidad, la estaban por elevar a la Cámara, lo que quiero es que porque por ahí estamos tirando todas pálidas, como que las regulaciones vienen todas mal. Mi experiencia personal es, yo siempre que los honorarios no corresponden, apelo y fundo o planteo la nulidad. Eso a veces te da la posibilidad de abrir la renegociación de los honorarios. Pero ¿sabes lo que pasa? Eso me sucedió. O sea, eso me dio Gisela, la posibilidad de que se bajen un poco del caballo y poder renegociar los honorarios con el seguro. Eso me dio en algunas oportunidades la posibilidad y después lo desistí. Yo tengo una nulidad ahora en Cámara, pero todavía no se resolvió. Vamos a ser claros y concretos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es hacer el reclamo adecuado dentro del marco jurídico. Pero por más que hagamos los deberes bien, si no hay lobby, fuiste. Porque ellos hicieron lobby. Porque Leo, perdón, Mónica, si han cambiado el criterio, Cambiaron el criterio, claro. Lo cambiaron por algo. Acá dice una colega que comentó más arriba que sí, las compañías tenían recursos económicos que nosotros no tenemos. Lo dijo una colega acá en el chat. Mirá, bueno, eso ya lo sabemos. Eso es un problema, un riesgo empresario. Que no tenemos. Claro. Leonardo. No, lo que yo he visto en distintos departamentos judiciales, teniendo reuniones, que el argumento que surge es el mismo. ¿Por una actita, doctor, van a cobrar tanto? Ustedes fíjense, uno de los que me tenían que regular a mí eran, por el 2530, 188.000 pesos. El juez de básico cobra esa suma. Por un acta, por una audiencia quiere cobrar esto, no. Y se agarran de ahí. Y los que tenemos caminado desde hace años tribunales, sabemos que siempre hubo problemas con los funcionarios judiciales y los honorarios de los letrados. Siempre hubo. No es nuevo. No es nuevo. Pero, reitero, si haces lobby, pero no hiciste los planteos jurídicos correspondientes, no sirve. No sirve. Porque vos tenés que dar letra tenés que hacer los planteos que corresponden, aparte un fuerte lobby. Sabemos muy bien, Mónica, Gisela, que del colegio han ido a hablar a la Cámara y han ido a hablar con jueces por este tema. Mandamos notas también. ¿Qué? Mandamos notas también. Ahora en marzo se mandó una nota, marzo-abril. Pero siguen incumpliéndolo. Tal cual, sí. Se va a hablar bien como siguen incumpliendo. ¿Por qué? Porque de arriba le bajan línea. Leo, una pregunta que está haciendo Villarreal.
respecto a lo que decíamos, a lo que él comentó, que sobre $83.000 que fue la escrituración, le fijaron le fijaron 14.000 por monto indeterminado. Pregunta, ¿qué tipo de apelación hace? ¿Por bajos o pide una aclaratoria? ¿Cuál sería el motivo o la apelación? Por bajos no. No, por eso. Por ¿Cómo, bajos perdón? no, porque no hay ni monto bajo. Le estás dando al juez la facultad de morigerar. Aclaratoria no hay. No, para mí es nulidad. Bueno, por eso está no es fundamentación suficiente el decir que se inició, perdón, como monto indeterminado. Eso no fue habiendo una suma superior. Tiene que ser la suma del acuerdo. Gisela, vos decías recién si estaba fundamentado. Acá Villarreal puso una parte del fallo, pero donde dice, autos y vistos, proveyendo la presentación efectuada con fecha tanto, mediador solicita se fije honorarios, atento lo peticionado en la presente, en vista y lo que surge de las constancias de autos, teniendo en cuenta que las presentes actuaciones se han iniciado con monto indeterminado, corresponde fijar los honorarios del mediador interviniente en la suma de pesos 14.923. Artículo 31, inciso G, de la Ley 13.591 y Decreto 999 del 2019, con más los aportes de ley e IVA. Esa supuestamente es la fundamentación. ¿Cuándo fue hecha la mediación? Doctor Villarreal, ¿está por acá? ¿Cuándo fue cerrada? El acta de cierre expedida. ¿Cómo? Mirá que estoy mirando. ¿Cuándo fue cerrada? Estoy preguntando. El acta de cierre, ¿cuándo fue expedida? No sé si está Villarreal todavía. Mirá. Sí, estoy buscando justo la acta, porque... Yo en su momento, en un caso como el de José Luis, yo apelé por abajo, pero cuestioné la base regulatoria, justamente fundamenté, apelé por abajo porque estaba fundamentada la sentencia en ese momento, hace como 3 años. El 1 de mayo del 2017, el mío. Corresponde el 2530. El 2530. Aplicar el sí. 2530. Claro, corresponde el 2530. Entonces... Por el fallo Morcillo de la Corte, en base al fallo Morcillo, correspondería aplicar el decreto 2530/10. Bueno, no claro, sé si hay... Lo que plantea José Luis es si corresponde plantear la nulidad por parte de fundamentación o si corresponde plantear la apelación por abajo y cuestionar la base de la regulación. Porque para mí le aplicaron mal el artículo 54 de la 14967. El punto de partida está ahí. El juzgado fijó mal la base regulatoria. Eso es una cuestión ya de fijación de la base, se rige por las normas de la 14967. Ahí lo tenés, el tema de la base regulatoria. Está mal la base, claro. Pero también no te olvides que no está bien fundado. Sí, por eso habría que analizar si ese fundamento no está fundado o no. Y bueno, si no, podría ser una... Porque, a ver, ¿por qué existiendo una base regulatoria mayor al monto indeterminado, cierta, ¿por qué toma el monto indeterminado? Eso no está fundado. Está mal aplicado el 54. El 54 inciso 1 creo que es el que no está funda. Cuando está involucrado un inmueble, bueno, pero aparte hay una falta de fundamentación jurídica. Sí. De por qué se aparta, por qué se está apartando. Claro, exacto. Hay que hacer una apelación en nulidad. De la base regulatoria que tiene que aplicar. Es evidente que está hecho todo, ni les interesa fundar. Ni les interesa fundar. Marche con fritas. No nos olvidemos que en muchos de los juzgados los expedientes se distribuyen por número. Y vos en un mismo juzgado
sobre el mismo juzgado, sobre el mismo tema, y podemos llegar a tener 2, 3 o 4 resoluciones completamente distintas, disparatadas, de acuerdo a quien despacha, no es el juez solo, de acuerdo a quien despacha. Pero como hay una descalificación hacia nuestra tarea, hacia la tarea que hacemos en mediación, entonces nos bajan por eso, por una actita. ¿Cómo se quiere cobrar por una actita lo que cobra un juez? Ahora, hay un montón de cosas de la ley que no la han tenido en cuenta. ¿En cuántos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires hay centros de mediación? No en todos. En muy pocos. En muy pocos. En los que no hay, el mediador tiene que tener una oficina con determinada cantidad de metros cuadrados, abierta en determinado horario, con empleados, o, como ocurre en el interior de la provincia de Buenos Aires, recorrer kilómetros para tomar una audiencia. ¿Sí? Acá, pero en eso no se fijan los jueces. Bueno, eso no lo tienen en cuenta. Leo, vamos a redondear acá. José Luis preguntaba si nulidad, apelación y nulidad. Y Juan Manuel le está respondiendo que para él son las dos cosas, o sea, nulidad y apelación. Pero no nos confundamos, con el artículo 253 no te dice que por ese procedimiento articulás la apelación y la nulidad. ¿Sí? Sí. Por ese artículo habilita la nulidad. ¿Cómo es el escrito? Apelo, planteo de nulidad, fundo. Ese es el título. Pero va por vía de apelación la nulidad. Bueno, ¿sí? eso es lo que está diciendo. Ahora, lo que puede ser, sí, el tema de la base regulatoria, que se ha tomado la base regulatoria, una base regulatoria que no correspondía, habría una omisión también, o una distinta, por lo tanto, para mí es nulidad. Si vas por bajo, atacar que son justamente bajos los honorarios, porque se ha tomado una base regulatoria que no correspondía. Y le metería el artículo de la 14.967 donde dice que existiendo una base regulatoria mayor, se aplica esa y no la menor. ¿Por qué? Si no es el monto del acuerdo. El monto del acuerdo. Si es como también si fuera una sentencia. Vamos a suponer, el acuerdo fue homologado, es como si fuera una sentencia. No tiene por qué tomar el monto del reclamo. Yo digo una cosa, si el monto del reclamo hubiera sido 3 millones de pesos, ¿sí? Y arreglaban por 150.000, ¿qué le iban a regular sobre 3 millones? Y no. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de algo. Buscan perjudicarnos de todas formas posibles, porque descalifican nuestra función. No saben lo importante que es, sobre todo, como filtro, para no tener que estar los tribunales inundados de causas de juicio que nunca se terminan, y cuando se terminan puede llegar a salir cualquier cosa. La cultura de la negociación y no de la confrontación, nos descalifican, hasta te miran, mediador, que no sirve para nada, no me digas que por esto. A mí, cuando te ponen que dado la importancia de las tareas cumplidas, yo a la doctora Vila, ¿no?
que fue una líder en las inconstitucionalidades de la ley 13.951 y del decreto 2530, le pregunté, doctora, ¿a cuántas audiencias de mediación asistió? A ninguna. ¿Y cómo puede evaluar el trabajo del mediador si usted no fue? Si usted no estuvo presente. ¿De qué forma lo hace? Está falseando la realidad, está mintiendo. Disculpe que sea tan grosso, pero está mintiendo. Aparte no es lo mismo un perito que tiene el expediente y se ve el trabajo que hizo. O de otro profesional. Perdón, Leo, cualquier profesional que actúa dentro del proceso ve plasmada la actividad a través de los letrados de las partes, incluso escritos presentados, los peritos a través de las pericias. El mediador está fuera del proceso. Entonces, ¿cómo el juez va a valorar la actividad que se llevó a cabo fuera del proceso? Salvo que el juez quiera venir a las audiencias de mediación, no sé, se me ocurre. Pero lo tuyo no está dentro, pero lo nuestro no está dentro del proceso. Por eso mismo. No puede, bueno, pero entonces no puede decir cómo evalúa la extensión del trabajo. ¿Sí? No es susceptible de valoración. Vos mencionaste, vos uno de los primeros fallos que tenía uno de sus powers, hacía referencia a eso, claro, que los jueces no pueden regular los honorarios. Claro, porque justamente ahí estaba súper claro que era el criterio. Está claro que no es posible. Ahora le buscan la vuelta, que es otra cuestión, me parece a mí. Pero es indudable que el mediador actúa fuera del proceso, y si está fuera del proceso, el juez no puede valorar adecuadamente la tarea desempeñada por el mediador. Pero ¿cómo la va a valorar? Primero, claro, no saben de mediación, porque no saben. Analizan la mediación como aquel que va a ver un partido de béisbol y lo quiere analizar con las reglas del fútbol. Y no dijo nada el mediador, no habló nada. ¿Qué tiene que hablar? Y no resuelve, no es árbitro, no es juez. ¿Sí? Y no dice nada, no dijo nada, no hablaba. Pero es que el mediador tiene que tener intervención en el momento oportuno. Pero no tiene que estar hablando para cobrar honorarios. Entonces lo analizan desde una óptica, primero que desconocen la actividad. Totalmente. Totalmente. Nosotros no dictamos laudos, no dictamos sentencias. Escuchamos a las partes y a través de él intentar llevarlas por un camino para que encuentren la solución. Esa es nuestra función. No bajar línea, no. Y si vemos que alguno podemos ayudarlo, que lo vemos que está equivocado, bueno, haremos un caucus y hablaremos. Pero nos exigen cosas que la ley no nos exige. Ni nuestra formación como mediadores. No hemos sido formados para eso. Igual, pero aparte lo que se está perdiendo de vista es que justamente cuando se sancionó la ley de mediación, el decreto reglamentario, no me acuerdo si lo decían los considerandos del decreto, no me acuerdo en dónde lo leí, que justamente el legislador estableció una escala taxativa y mínima justamente para fijar los honorarios, porque el juez no tiene la posibilidad de valorarlos adecuadamente al no estar el mediador incluido dentro del proceso. Ese es justamente el fundamento de la escala. Entonces, los jueces regulan como si fuéramos peritos o abogados, porque están acostumbrados a regular de acuerdo a las tareas realizadas, pero están perdiendo eso de vista, me parece a mí. Pero todo está dirigido a denostar nuestra actividad, a descalificarla. ¿Sí? Todo está direccionado a eso. Sí, estoy de acuerdo. El tema es ese. Pero reitero, la cuestión de los honorarios la tenemos nosotros como mediadores, como abogados, la tienen los peritos también. Ellos se creen que son... los peritos también le regulan 200 pesos. ¿Cómo?
Que hay peritos que les regulan 200 pesos, que lo he visto, 500 pesos. O sea, y vos, había es que especialidades no hay en medicina que no conseguías peritos, creo que eran legistas o traumatólogos, que había 2 o 3 en toda la provincia anotados, porque no quieren. Porque claro, no, no le resulta antieconómico. porque no cobran. Bueno, pero es un problema del sistema de la jurisdicción. Descalifican todo lo que no hagan ellos. Todo lo que ellos no hacen, descalifican. Entonces, yo quisiera que a mí me convencieran que estoy equivocado con fundamentos jurídicos. Totalmente, con las armas Pero cuando vos jurídicas que uno tratás de tiene. indagar y de mantener una charla, salen con cualquier cosa. No lo podés... Bueno, si a usted le parece que un mediador no puede cobrar más que un abogado, plásmelo en una sentencia, con esos argumentos. Haga una sentencia con esos argumentos. A ver qué pasa. No. ¿Me entendés? O por una actita. Y bueno, a usted considera que por una actita no puede... La sentencia diga que es una actita. Ahora yo digo, si un juez plantea 100 inconstitucionalidades y 200 veces la Cámara le dice que no, y sigue insistiendo, parece que estamos cometiendo un delito, ¿eh? Sí, yo lo que quisiera expresar como última idea es que, bueno, con todo esto que estamos hablando, a veces nos tiramos un poco para abajo porque no nos regulan lo que corresponde por la ley, por el decreto, y bueno, que por lo menos que lo que sirva este taller es para que tengamos en cuenta o utilicemos las herramientas jurídicas que tenemos, ya que somos abogados, y que bueno, que tratemos de lucharla a través de las herramientas jurídicas que uno tiene. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Claro, no podemos hacer otra cosa. No hacer el camino más fácil no es la solución. Decir, y bueno, me ofrecieron la mitad, agarro la mitad porque para mí es más fácil. Yo no lo veo así. Somos abogados, sabemos lo que corresponde y lo que no. Y bueno, las herramientas que uno tiene para poder defenderse son estas. Ahora, está en uno utilizarlas o no. ¿Me explico? No sé qué opinas vos, Leonardo. Gisela, si somos... El tema es así. Tenemos que llenarlo de apelaciones y o nulidades, pero llenarlos. ¿Sí? En algún momento esto lo vamos a dar vuelta. Nosotros no podemos esperar que cambien el criterio los jueces, que cambien el criterio de las compañías de seguros. No podemos esperar eso. Y no hacer nosotros esperando que los demás hagan por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Hay que usar las herramientas. Nosotros no tenemos, dentro del marco jurídico, no tenemos otras alternativas que esto. ¿Sí? El tema es ese. Nosotros tenemos ¿puedo hacer? Sí, perdón. No, quería preguntarles, como para ir cerrando, porque ya nos está corriendo el tiempo, ustedes mencionaron alguna jurisprudencia. ¿Van a dejar algún archivo con un listado o algo de jurisprudencia para que los que participan de este taller y quieran pedirlo al área académica junto con los Power que ustedes presentaron? Sí, yo te voy a enviar un modelo de recurso de nulidad, de la argumentación de la nulidad. Genial, genial. Porque así doctrina y jurisprudencia. Así los que están participando y quieran tener la información, que manden un mail a área académica. ¿Dónde se anotaron? Los que claro, al mismo mail donde se anotaron, para que les manden, les envíen por correo la documentación que, o sea, los Power más lo que está diciendo Leo, y Gisela, vos tenías también jurisprudencia.